Bueno, ahora, helado. Esto, vamos a... Ahí está. Bueno, gracias a Dios ya los tenemos todos impresos y no, cuando te entregue el material ya se los voy a entregar. Y mientras tanto lo tienen en el grupo del celular. Bien, ¿está acá? Muy bien. Este es un material, como les expliqué, este material fue tomado de un libro, el apellido del escritor es Carroll. Él hizo lo que se llamó el rastro de la sangre, y este fue el estudio que él sacó acerca de las religiones desde el comienzo hasta nuestros días. Entonces, ahí tenemos un panorama para más o menos ver de dónde está basado la idea de la formación histórica de las cartas del capítulo 2 y capítulo 3, para que lo puedan observar. Entonces, el primer tiempo, los primeros 200 años, el término que se utilizó fue cristianos. La segunda periodo de las cosas fue anabautista, que significa rebautizadores, y abajo de eso tenemos distintos nombres que recibieron, y normalmente lo recibieron por su líder. Y ahí tenemos valdenses, donatistas, galeses, enriqueños, aquí arriba, y todos ellos tenían el concepto de la separación del Estado, la salvación solamente por Cristo, y el bautismo por inmersión de creyentes. El catolicismo comenzó inmediatamente a ir incorporando los dogmas católicos. Por eso podemos observar algunos de ellos en la parte superior. Allí en el año 300 ya comienza con la idea de el cambio del gobierno eclesiástico y político unido. Recuerden que eso fue lo que lo hizo Constantino, la unión de la Iglesia y del Estado, el papado, que fue en el año 590, el 604, el primer papa, Gregorio VIII. Después, en el año 800, la adoración de los santos y de las imágenes. En el 1000, la comunión de los infantes. En el centro tenemos la transubstanciación, aproximadamente en el 1200, bueno, 1123, perdón, el celibato. Aquí hay un grupo de pedro-prusianos y arnoldistas que lucharon muy fuertemente. La confesión auricular en 1215, la conformación de la Inquisición en 1221. Tenemos a Wycliffe allí en Inglaterra, Lutero ya en el año 1500, Savonarola, Calvino acá en 1530. Así que allí tenemos la conformación del periodo de lo que llamamos la Reforma, y tenemos entonces Calvino. ¿Qué pasó?
Ah. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Así que ahí tenemos entonces la conformación, la reforma, y ahí pueden ver que los presbiterianos, tenemos los converlanos, los discípulos, desde la Iglesia Católica, los congregacionales, la Iglesia de Inglaterra, con Enrique VIII, y de la Iglesia de Inglaterra, los metodistas. Así que ahí tenemos la conformación del periodo de Sardis, de lo que salieron fuera, y mientras tanto, separados de ellos, lo que fue los paulicianos, anabautistas, valdenses, donatistas, y en el final el término bautista, y también en la zona sur pueden ver, bueno, en Gales, Armenia, Francia, Italia, en África, en Alemania, y todos llegando luego a América. Así que esa es la idea. Después pueden leer el comentario, porque el comentario muestra, bueno, no está en color, pero si estuviera en color, algunos de esos son rojos y otros negros, pero en verdad el hecho es que este es basado en la historia, es cómo ha venido surgiendo todo este periodo. Así que ahí lo tienen, después lo pueden leer, y después con todo el material les va a llegar una copia de esto para que lo tengan en forma escrita entonces. Muy bien, ¿hay alguna pregunta de este gráfico? Bienvenidos Alejandro y Lenny. Hola, pastor. ¿Cómo está? Hola. Muy bien. ¿Recibieron en el grupo? Bien. Bueno, si hay preguntas, háganlo, que voy a pasar al otro gráfico. Sergio, la puerta. Sergio. Bien. Si tienen preguntas, háganlo, porque es mejor que no se queden con la duda, que se queden con la duda. Bien. ¿Ninguna pregunta? Nos fuimos al otro. Me dijeron que era viejo el gráfico, Dijeron que era un papiro por el color amarillo. Pero nadie se quemó las pestañas, hasta ahora. Muy bien. Vamos a mirar este gráfico. ¿Todos lo pueden ver? Bien. Vamos a ir para que más o menos nos guiemos. Esta sección está entre el rapto
y la venida de Cristo por su pueblo Israel. Eso significa que este gráfico solamente está por los 7 años de la tribulación, nada más. Bien, bueno, tenemos sucesos que ocurren en el cielo y los sucesos que están aquí son los que están ocurriendo sobre la tierra. ¿Alguien más entró? No sé quién es. Ah, Matías Bo. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes, pastor y compañeros. Muy bien. Entonces, la consideración, aquí tenemos el rapto de la iglesia. Luego de eso, nosotros encontramos lo que se nos dice del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y vamos en el aire. Entonces, conforme al texto, primeramente, el arrebatamiento de la iglesia y de los creyentes es secreto. Va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes lo van a ver? Nadie entre los incrédulos. Solo los creyentes que se van a encontrar con el Señor en el aire. Los incrédulos, ¿qué va a pasar? Van a notar la ausencia o la desaparición de gente religiosa. ¡Pum! Dentro de esa historia, hoy en día la nueva era cree que el Capitán Cristo va a venir con las naves espaciales que se va a llevar un montón de gente de la Tierra. ¿Qué pasó? Que dicen, no, que... Ah, que desapareció. Ah, no, yo pensé que me ibas a hablar de la era de Acuario. No, muy bien. Ah, como la saben, ¿eh? Bien. El hecho es que este suceso de desaparición espontánea va a ser el gran conmocionante que va a dar curso a todos los demás hechos que van a ocurrir. Este detalle, de esta manera, muchos lo confunden. Por ejemplo, a veces nosotros encontramos el texto que hasta el mismo Señor dijo que vendré como ladrón en la noche. Bueno, esa es una forma de ejemplificar lo que va a ocurrir, pero esa expresión, cada vez que la encontramos en las Escrituras, está hablando de este suceso aquí, que habla de la segunda venida de Cristo por Israel. Bien, este es el arrebatamiento. Otra frase que se utiliza, que algunos confunden, y dice, y todo ojo le verá. Aquí nadie le verá. ¿Dónde lo verán? Acá sí todo ojo lo verá. Entonces, cada vez que usted encuentre esa frase, recuerde, están hablando de la venida de Cristo por el pueblo de Israel. En el arrebatamiento va a ser secreto, nadie lo va a ver, solo van a notar las ausencias y las partidas de tanta gente religiosa como nos tildan en un solo instante. Los dos eventos están separados. Bien, dentro de esos dos eventos encontramos estos 7 años que las Escrituras llaman principio de dolores y tribulación,
o gran tribulación, y todo esa última semana está hablando entonces de la gran tribulación. Todo eso, todo ese proceso solo va a ocurrir entonces durante el proceso de 7 años. ¿Qué son los eventos que nosotros podemos notar? Las cosas que pasan en el cielo. El altar del sacrificio y las almas debajo del altar. ¿Se recuerdan? Apocalipsis capítulo 4, el altar de oro. Los redimidos de la tribulación, que son sellados. Estamos hablando de la parte superior, por ahora. La mujer vestida de sol, en el capítulo 12, eso está hablando, ¿se acuerdan? De Israel, el dragón Satanás, el Hijo, el Señor Jesucristo. Nuevamente notamos en el capítulo 15 el mar de vidrio. En el 4 estaba bajo el mar de vidrio. Ahora los encontramos a todos arriba del mar de vidrio. Se había completado el número de los mártires. Los 4 aleluyas y la cena de bodas del Cordero. Y aquí, en el primer tiempo, nosotros nos encontramos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes. Una vez que está eso completado, al mismo tiempo en la parte inferior encontramos que el Señor puede comenzar a abrir los sellos y tiene cada uno de los sellos allí descrito. Y luego comienza el juicio de las trompetas. El proceso, Israel tiene los 144,000 sellados. Y tenemos entonces la primera mitad de la semana, 3 años y medio, donde se le va a permitir construir el templo al pueblo de Israel. Al llegar, entonces, a la mitad de la semana, ahí vamos a ver la abominación desoladora. Luego del séptimo sello, o como estamos viendo dentro del séptimo sello, se van a desarrollar las las trompetas. Y ahí tienen una pequeña descripción de cada una de esas trompetas y la advertencia del ángel, los 3 ay, son anunciados. Hay un paréntesis. Está el libro pequeño, los 2 testigos que ya hemos visto en las notas y la séptima trompeta y el tercer ay. Llega la abominación desoladora, el dragón echado de los cielos, capítulo 12, después de perseguir a la mujer, viene a la tierra el dragón, la mujer perseguida que es Israel, y la Trinidad satánica es manifestada, la bestia y el falso profeta. Hasta ahí es donde llegamos. Y la bestia es la que sube del mar y el falso profeta, la bestia que sube de la tierra, que ese es parte del material que vamos a estar viendo en el día de hoy. Tenemos 3 mensajeros, 3 ángeles, uno de ellos con el evangelio eterno, la ciega, el lagar y el juicio de las copas. Cada una fue lanzada y tienen una descripción y una comparación con las plagas de Egipto en la parte inferior. Bien, encontramos la segunda mitad y la gran ciudad Babilonia, misteriosa, que es parte de lo que estamos viendo hoy, la ciudad de Babilonia. Vamos a ver 2 formas de mirar esto.
en el día de hoy. La cena de boda del Cordero, que sería donde la Biblia dice de la unión definitiva de Cristo con su iglesia. Los cuatro aleluyas de los santos glorificados, y luego de las cenas de boda del Cordero tenemos entonces que el Señor desciende con los ejércitos celestiales o con los suyos para la batalla de Armagedón. Así que, ¿quiénes son los dos primeros que son lanzados al lago de fuego y azufre? No, los testigos no. La bestia y el falso profeta, ¿no? Muy bien, la bestia y el falso profeta. Ahora, es muy interesante si nosotros notamos esto, después de la batalla de Armagedón, ellos son lanzados, pero Satanás es atado por 1000 años en el transcurso del milenio. Dios mediante, cuando veamos el milenio, no creo que tenga tiempo, pero sí lo puedo hacer. Tengo unos, creo que son 35 puntos sociales que la gente demanda hoy en día, porque este es un tiempo de derechos humanos, y que el Señor se los va a dar en el milenio. Todo lo que la gente se queja hoy en día, Dios se lo va a dar en el milenio, y entonces en el final nos encontramos una rebelión, y ya lo vamos a estudiar entonces cuando lleguemos a ese punto. Pero bien, visto a vuelo de pájaro, este es lo que dice o nos enseña el gráfico. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Si siguen insistiendo que es un papiro, pregúntenle al faraón entonces. No, pero como yo les dije, creo que era el año 82, no, a ver. Sí, 83, 84, por ahí que lo hicimos. Así que lleva unos cuantos años. Bien. ¿Hay preguntas? Bueno, pregúntale. Y yo no sé si le puedo responder, pero pregúntale. ¿A quién? Sí. Las Escrituras toman los dos eventos como segunda venida, con dos áreas definidas: el arrebatamiento por la iglesia y los creyentes, y el venir por Israel. Aquí es secreto, aquí todo ojo le verá. Exactamente. Ah, bueno. No, está bien. Tal vez ayudaste a algunos otros que estaban tratando de preguntar lo mismo. Muy bien. Sí, hermana Silvia. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Háganle una hora. Bien. Pastor. Sí. Bueno, son dos. Le voy a decir una y después, Bueno, si da chance, perdón. le digo otra. Vamos a arreglar las cosas. Tenemos al hermano que es abogado ya, así que, hermano, vamos a arreglar esto. Una tiene un precio, dos, el precio se duplica. Claro. Bueno, Una es gratis y la otra si sale el camión de banana. está todo judicializado acá, ¿eh? No. Sí, listo. Bueno, era referente a la primera parte de lo el arrebatamiento de la iglesia, que hay un capítulo también en Mateo 24 y Sí. Lucas 21.
donde menciona el Señor está hablando de cómo le está diciendo a los discípulos que cuáles las cosas iban a ocurrir, qué señales habrá. Bueno, señales Sí. antes del fin. Bueno, en una de esas le dice que le está diciendo y le dice, la una será dejada y la otra será llevada. Claro, pero en ese caso, en un momento, en un principio yo pensaba que se refería al arrebatamiento, pero como ahí todavía no se refería a la iglesia, y él compara ahí directamente con lo que ocurrió en el diluvio, ¿eh? Directamente, decía, así como en los tiempos de Noé. Entonces como que hace esa comparación, pero no sé si esa Mateo 24 y Lucas 21 se refiere a cuando se lleve a Israel. Es todo el proceso de lo que va a ocurrir. En Mateo 24 hay 3 preguntas que se definen en el versículo 2. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera de las cosas, el fin del siglo. Mateo capítulo 24, versículo 2. Yo lo estoy diciendo ahora de memoria, yo lo acabo de enseñar en las 2 obras, así que lo tengo un poquito fresco en la memoria. Y entonces, la primera de las cosas que está haciendo referencia es que va a suceder la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70. Después va a mostrar una serie de cosas, de acontecimientos que van a ocurrir. Y cuando llega al versículo 15, Mateo 24, 15, y quiero que tomen en cuenta la expresión que no dice señales en el versículo 2, sino señal, es singular. Creo que la hermana Raquel, el hermano Sergio, se les debe estar acordando en esto, pero es señal, no es señales. Entonces, cosas, y el Señor da como única señal la abominación desoladora que aparece en versículo 15. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros notamos eso, dice que la única señal para mostrarle a Israel, porque está hablándole a Israel acerca de su venida, está diciendo que la única señal va a ser la abominación desoladora. No hay templo, no se produce, pero construido el templo, la abominación desoladora va a acontecer. ¿Bien? Ahora, después de eso, el Señor hace una demostración fidedigna de algunos hechos que van a acontecer en el arrebatamiento. Por ejemplo, las vírgenes. 5 se quedaron porque eran insensatas, no tenían aceite, símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que aparentaban ser, pero no eran creyentes. Y 5 prudentes que tenían el aceite y era símbolo del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, y ellas se fueron con el esposo. Entonces, no hay duda de esa interpretación. Y lo mismo que dijo Alejandro en cuanto a que uno será tomado, el otro será dejado, es muy interesante porque uno habla de la casa, uno está hablando del campo, del trabajo, y el uno será dejado, el otro será dejado. Eso habla del arrebatamiento. Todas esas habla del arrebatamiento. Después está hablando de la cosecha. Donde aparecen los ángeles, que son los que van a cosechar, y la misma interpretación la da el mismo Señor Jesucristo. Y ahí podemos observar que menciona
el famoso Evangelio del Reino, que no es el Evangelio de gracia ni misericordia, sino está hablando de las buenas nuevas del milenio. Toda esa consideración se encuentra en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo. Bien. ¿Alejandro? Sí, sí, sí. Ahora Claro. más o menos Me quedó duda por el de Mateo 24, porque, bueno, como como sé que ese es un evangelio escrito eh, para judíos, por decirlo así. Bueno, no para Sí, judíos, es para la iglesia, obviamente. Nos edifica a nosotros, pero dirigido específicamente. a los judíos, porque Claro, sí. trata exactamente de las tres cosas que ellos preguntaron. Estas cosas, la señal y cómo será el fin del siglo. Ese término, fin del siglo, está hablando de cómo van a terminar las cosas, y en la idea del Señor Jesucristo era de manifestar el tiempo de los gentiles, porque la idea era de que Jesús iba a venir a liberarlos del Imperio Romano. Y se habían olvidado de Isaías 53, del Cristo sufriente, del siervo de Dios, y en camino hacia qué iba a acontecer después. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Exponiendo. Uno es lo que va a hacer con los creyentes, los discípulos, los apóstoles, como creyentes, ¿qué va a pasar? Y después como judíos. Y ahí es cómo les enseña en estos dos capítulos de Mateo. Y a veces se enseña. Por eso, por ejemplo, a Mateo 24, no, o 25, perdón, me estoy olvidando el texto. ¿Vieron ese versículo que habla de el que persevera hasta el fin? ¿Ese será salvo? Perdón, 24:13. Bueno, es un texto que muchos lo ponen en este tiempo, pero la consideración no es este tiempo. Ese texto está hablando del periodo de la tribulación. Y fíjense, bueno, capítulo 25 habla de las vírgenes, la parábola de los talentos, que algunos piensan y dicen, es una monedita. El talento que dio era aproximadamente 37 kilos cada uno de oro. Ese es lo que uno tiene que ver. Y después, capítulo 25, nos habla del juicio de las naciones, la separación de las ovejas de los cabritos. Sí, hermana Silvia. La Septuaginta, sí. Sí. Bueno, lo que habla de las 70 semanas de Daniel, dice que en la semana número 69 se quitará la vida al Mesías. Y quedó una semana de 7 años. Esa séptima semana es esta
semanas, que va a acontecer después del paréntesis del periodo de la gracia o de la iglesia. 7 años. Exactamente. Por eso cuando nosotros notamos 69 semanas, la multiplicamos por 7 y vamos a encontrar justamente el periodo, el lapso de tiempo que se desarrolla desde Babilonia hasta la muerte de Cristo, en el año 33 y medio aproximadamente. Bien. ¿Contesté las 2 preguntas, Alejandro? Sí, esa era una sola. Muy bien. 2 talentos a la manera de lo que dice el Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Hay algún otro? ¿Matías? No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. ¿Kevin? Muchas dudas, pero no preguntas, diría. Bueno, pero si tenés dudas, sácatelas. Para eso estamos. No me vengas y después decir, no entendí el gráfico. Vamos, Kevin, sea valiente. No, pastor, se No, entiende bastante el gráfico. Sí. el que dijo eso había sido yo, Matías, disculpe. Pensé que era Kevin el que había dicho eso. Muy bien. Hermana Raquel. No, pastor, ninguna duda. Está muy claro el gráfico. Muy bien. Hermana Carolina, otra pregunta. Bueno, para eso están. No es un... bueno, pero recuerden, estamos a nivel facultad, no estamos a nivel primaria. Entonces, la manera o la forma de enseñar es más alta o nivel más alto que pueda ser. No se creen que tengo un nivel muy alto, tampoco, ¿no? Pero bueno, algo. Para poder enseñar. A mí también, cuando yo empecé y tuve que estudiar la primera y la segunda vez Apocalipsis, era un libro que no quería ni leerlo. Eso también uno entiende por qué es difícil. Pero bueno, leerlo, no sé cuántas veces, aparte de casi leerlo una vez por año, cuando leo toda la Biblia, en este momento yo estoy ya empezando nuevamente Génesis, pero el asunto es que después hay que ponerse a estudiar y ayudarse en materiales complementarios, estudios, y eso es la manera de... Hay muchos que han hecho diferentes pensamientos, diferentes estudios, pero creo que esto es bastante dentro de lo que va a acontecer en aquel periodo y aparte de eso, muy afín a lo que estamos viendo. Espero que así sea, espero que... No. Pero les va a ser difícil a muchos de los incrédulos entender. Nos cuesta a nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu, imaginemos lo que son los demás. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ningún interrogante. Pastor. Sí. Perdón, Sí, una sí. pregunta pequeña. Bueno. De acuerdo al gráfico que nos está mostrando, en las cenas de las bodas del Cordero. Aquí.
Ajá, también estarían los que mueren dentro de la tribulación, o sea, los del mar de vidrio o no. O sea, Bueno, tenía en mi mente, pensé, personalmente lo que creo es, un hecho es la iglesia, otros son los salvos del Antiguo Testamento y los salvos de la tribulación. Y aún muchos creyentes hoy en día no pertenecen a la iglesia, pero son creyentes. Así que lo que creo es que la iglesia es el símbolo de la novia y los salvos del Antiguo Testamento, los creyentes que no pertenecen a la iglesia y los salvos de la tribulación, todos van a ser los convidados a las bodas del Cordero. Ese es el ejemplo que el Señor da. Y eso es lo que personalmente creo y entiendo. Todos vamos a participar, como todos van a estar en el tribunal de Cristo, a excepción de los mártires de la tribulación, pero sí los del Antiguo Testamento y todos nosotros. Así que pienso que un día nos vamos a encontrar ahí con Abraham y le vamos a decir a Abraham, te acordaste tarde de que Sara es hermosa, ¿no? Y no se dieron cuenta que ya estaban casados en cuánto tiempo y llega a Egipto y ¿qué le dice Abraham? Ahora veo que eres hermosa. Ahora, lo interesante es que estaba nuevamente ya en el libro de Génesis leyendo, Isaac pensaba bajar a Egipto y Dios le dijo que no, y fue a la tierra de Filistea, a Abimelech, y cuando está llegando, ¿qué le dice a Rebeca? Ahora veo que eres hermosa. Así que es llamativo la forma de decirlo, ¿no? Después de tantos años de estar ya casados, recién ahora se dan cuenta. Y la Biblia dice que Sara era hermosa y Rebeca era de hermoso parecer, así que, qué bárbaro, ¿no? Tenía ojos hermosos, pero el mejor parecer era de Raquel. Raquel, qué hermoso parecer tenía Raquel. La corderita. Bueno, ¿qué pasó? Raquel, la corderita. Bueno, no sé si era corderita, no sé. La cuestión que a Jacob le costó 7 años el trabajo por Raquel. No fue una cosita de ahí. Y encima, el gran engañador, lo engañaron. Le bajaron el copete. A la mañana temprano se levanta y dice, ¿qué me has hecho? ¿No? No, sí. Sí, feísimo. Pero ahí está. No, ya no había devolución. Así que hubo que... claro, esos 7 años iba a recibir a Raquel. ¿Qué le costaba? Nada. Fue muy interesante porque cada vez que vas avanzando y siempre descubrís algo nuevo y dices, ¿cómo no lo vi antes? Pero bien, eso es lo que ocurre con eso. Así que Apocalipsis tiene esas cosas y Génesis tiene sus cosas también. Bien, ahora sí, ¿estamos? Bueno, vamos a ver si podemos... no, así no, eso no me va a ayudar. Ahora sí. ¿Cómo lo saco? ¿Acá? ¿Abajo? Ahí.
¿A dónde? ¿Acá? Ahí. Ah, ahí tenemos el libro. Bien, vamos a buscar el capítulo que nos corresponde. Ujú. No hagas eso. Bien. ¿Mm? Sí, pero no hay ni... porque no está la barra lateral. ¿Qué pasa? ¿Ese? ¿Ese? Ah, ese. Ya llegamos, ya llegamos. Acá estamos. Muy bien. Abran sus Biblias en capítulo 17. Bien. Carolina, el 1, Silvia, el 2, Sergio, el 3, hermana Raquel, el 4, la hermana Lenin, el 5, hermano Alejandro, el 6, Matías Bo, el 7, Kevin Apasa, el 8, Melanie, el 9, Melanie. Sí, pastor. Ah, el 9, Leonardo el 10. Perfecto, pastor. Muy bien. ¿Eh? Y sí, hasta concluir entonces los 18 versículos. Bien. Comenzamos, Carolina, por favor, fuerte. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchos árboles, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Matías.
Estoy... disculpe. No me coincidía el versículo y era porque estaba... En ahora otro sí. capítulo. Sí. Suele Y el pasar. ángel... Sí. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido rey, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, gracias Kevin. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy las 12 capítulos 17 y 18. En la introducción que tenemos en nuestro libro, este capítulo nos habla de el papel jugado por una mujer extraña en ambos periodos, antes de comenzar la tribulación y durante el tiempo de la tribulación. Sus trabajos y sus hechos son, por cierto, malvados, como puede verse en el nombre que se le da. Este capítulo lo dividiremos en 2 partes. La primera división, versículos 1 al 7, da una descripción de la mujer. La segunda división, 8 al 18, da la identidad de la mujer. Entonces, número 1, note la manera de presentación. Presentada a Juan por uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Número 1, estas copas que contenían ira acababan de ser derramadas y este ángel ya estaba en conexión con el juicio de Dios. B, a Juan se le pide que mire el siguiente juicio que toma lugar durante el periodo de la tribulación. C, el tiempo ha llegado para que esta mujer sea juzgada. Número 2, note la clase de mujer que es, versículos 1 y 2. A, nunca es llamada dama, siempre mujer. B, su clase es vista en su nombre, la gran ramera. Sí. Sí. No, ¿eh? No, sí. Su clase es vista en su nombre, la gran ramera. C.
Su clase es vista en sus hechos. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y D, su clase es vista en su malvada influencia sobre el mundo. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3. Note la apariencia física de esta mujer. Versículos 3 al 6. A. Su posición. Sentada sobre una bestia escarlata. Descripción de la bestia. A. Llena de nombres de blasfemia. Ahora recuerden que es... Gracias. Ahí está. Perdón. Llena de nombres de blasfemia, eso siempre es contra Dios. B, con 7 cabezas. C, con 10 cuernos. B, sus vestidos. Vestida de púrpura y escarlata. Número 1, no son solamente bellos, sino también muy costosos. C, sus joyas, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y número 4, romano, la identidad de la mujer. Es llamada la gran ramera, sentada sobre muchas aguas. Número 1. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso que es las aguas? Las aguas hablan de gente, multitudes, naciones y lenguas. B. Ella al final será odiada y destruida por sus propios seguidores, quienes se vuelven contra ella. Ella era una ciudad. Aquella gran ciudad. La nota. La gran ramera, con todas sus abominaciones y obras malvadas, es una ciudad que se sienta sobre 7 montes. La ciudad de Roma es la única que reúne tal descripción. Por lo tanto, usted puede ver que lo que aparenta ser tan religioso, puro y limpio, hoy día es de hecho un falso sistema religioso conocido como la Iglesia Católica Romana, la iglesia que será forzada sobre el mundo en su forma de una sola iglesia mundial por el anticristo. Y la ciudad de Roma está asentada o rodeada sobre 7 montes. Y el término iglesia católica significa universal y romana por el Imperio Romano. Así que esa es la idea. Y lo que creo en cuanto a esto es que desde el año 1900 nos encontramos con la unión de los movimientos interdenominacionales y también con la unión ecuménica. Los movimientos interdenominacionales se mueven alrededor de una misma idea, entre ellos evangélicos, que se van fusionando o mezclando en el transcurso del tiempo, y ecuménicos cuando saltan de una y se van uniendo de religión
con religión, aunque no tengan nada en común, y se van uniendo. Hay un... A ver, ¿cómo es el término? Iba a decir el mercado común, no. Bueno, es la idea de un grupo de religiones de todo el mundo, del movimiento ecuménico, que se rige desde el año 1900, aproximadamente 1960. Y ese movimiento está dirigido, y nosotros vemos que todos van uniéndose de una manera u otra a través de lo que se llama el movimiento carismático. El movimiento carismático o pentecostal, o las diferentes formas, que está comenzado desde el año 1900 allí en California, en Estados Unidos, y de allí ya en 1929 se traspasó a los metodistas, después se traspasó a creo que fueron los cumberlanos, y luego ya se incrustó en la Iglesia Católica, donde hay más de 100 millones de seguidores, aunque la Iglesia Católica no los reconoce como tal, pero están encriptados en todas las denominaciones. Tenemos entre los bautistas, conservadores y renovados, y fundamentales, que somos nosotros. Tenemos los hermanos libres, que también se mencionan como renovados, y las iglesias evangélicas. Algunos hablan de Iglesia Evangélica Argentina, que es renovada, y la Iglesia Evangélica Misionera, que está dentro de los conservadores. Y eso es como se ha venido promocionando. Hoy tenemos grupos de líderes o pastores que se mezclan, que le llaman el grupo interreligioso de los distintos municipios y de la provincia, y que cada 2 por 3 caen como witches, tratando de convencerte de que vayas, que asistas, que te unas a ellos. Eso es lo que está, ¿cómo es el nombre que le dicen? El Consejo de Pastores de la ciudad o del municipio, de eso, y ya se van mezclando con el catolicismo y con las demás religiones. Algunos hasta han aceptado ya a los umbandistas en sus diferentes formas. Así que están preparándose para el tiempo de lo que será llamado la Iglesia Universal, guiada entonces por esta mujer. Los términos que le han dado, ramera, por ir por todos lugares. La fornicación es haber tenido hasta relaciones carnales con los diferentes estados hasta el día de hoy. A mí me sorprende en manera la fortaleza o la fuerza o el poder que tienen todos los países del mundo, inclusive aún en Estados Unidos, a pesar de que es simplemente el 5% de la sociedad de Estados Unidos es católica romana. Y fíjense que hace poco el presidente de Estados Unidos se declaró que es católico, fue a ver al Papa, el Papa le dijo que es un buen católico, y si uno se encuentra en la historia de Biden, lamentablemente es alguien pro aborto, homosexualidad, pero con niños
tiene un historial de eso que no te lo quisieras encontrar ni siquiera, sí, esa es la palabra correcta, prontuario, sí, pero bien, eso es como ha pasado aún en los tiempos de hoy. Por ejemplo, doy gracias a Dios que a pesar de que no se declara abiertamente, por ejemplo, la líder alemana se declara evangélica, no católica, y es alguien que ha sido destacada por su comportamiento y todas sus cosas. Ahora está por terminar ya definitivamente su periodo. Gracias a Dios sigue teniendo el mismo departamento, le sigue cocinando al marido y hasta a veces sigue viajando en tren. Eso es bueno, ¿no? De vez en cuando que uno puede ver algo de eso en algunos de los líderes. Pero bien, entonces, la primera, estamos hablando de que es la descripción de la Iglesia Católica. Ahora, recuerden que el Vaticano es un estado individual. Tengamos eso en cuenta. Dentro de la ciudad de Roma hay un lugar que se llama el Vaticano y es un estado dentro de otro estado. El Papa tiene el carácter del presidente. Los cardenales tienen el carácter de los senadores y diputados que nosotros tenemos. Y después tenés los obispos como si fueran los gobernadores. Y después de ahí hay otro, no me acuerdo, que serían los intendentes y después, los obispos y los intendentes serían los sacerdotes de las diferentes diócesis y demás. Sí, sí. Sí, un poquito más arriba, podía ser un ministro. Pero bueno, la idea es eso. Y esta descripción la tenemos desde el Imperio Romano. El Imperio Romano se dividía así y la Iglesia Católica se divide así y nosotros nos dividimos así. Entonces tenemos el presidente, el vicepresidente, tenemos todo lo que sería el Congreso, diputados y senadores, tenemos los gobernadores, tenemos los intendentes. Así que la división es exactamente la misma hasta el día de hoy. Y para aquellos que saben, al lado de la catedral dedicada por Argentina al catolicismo, está una casa grande que normalmente está el primado de la Argentina, pero si viniera el Papa, se quedaría allí, y eso le pertenece al Estado Vaticano, como su embajada. Y nosotros tenemos las embajadas que tenemos en el resto del mundo, en cada uno de los países, la embajada es un pedazo de territorio argentino. Y lo mismo pasa cuando las embajadas de otros países, en nuestro país, ese sector de tierra le pertenece al país que ha sentado su embajador ahí. Así que eso es lo que ocurre con el catolicismo. Y luego lo que habla de la que está montado sobre una bestia, eso habla del Imperio Romano, porque en realidad sabemos la caída del Imperio bizantino y del occidental a través de la caída final de Constantinopla, pero se mantuvo a través del catolicismo hasta nuestros días. Entonces, ahí tenemos la descripción de esta mujer. ¿Hay alguna pregunta? Así es.
Así es. Muy bien. Vamos a los versículos 8 al 18. Introducción. De nuevo, déjenme recordarles que el capítulo 17 nos cuenta el papel de una mujer extraña en ambos periodos, tanto antes del comienzo de la tribulación como durante el tiempo del periodo de la tribulación. Nuestro capítulo está dividido en esas dos partes y estos versículos nos dan la identidad clara de la mujer. Entonces, número Romano 1, la bestia escarlata. Muy bien, la bestia escarlata. Esta bestia coloca al Imperio Romano como revivido en una liga de naciones inspirada por Satanás. Después de la dispensación de la Iglesia, ha terminado. B. El hecho que la bestia es escarlata habla de la Roma papal, la religión falsa del anticristo. C. Incluso hoy en día, los oficiales de la Iglesia Católica Romana se adornan a sí mismos con estos colores. Número 2. Las 7 cabezas de las bestias, la bestia. Primero habla del hecho que la mujer se sienta sobre 7 montañas o montes. B, las 7 cabezas también nos hablan de los 7 reyes. Y C, debe notarse que de los 7 reyes sale el octavo. El octavo es denominado la bestia que era y no es. Este es el anticristo descrito como una bestia en Apocalipsis 13. Recuerden que ahí surgieron las 2 bestias, una que sale de la arena, de la tierra, y el otro del mar, ¿sí? Bien, número 3. Los 10 cuernos. Representan 10 reyes. Estos 10 reyes parecen estar sin reinos y les da autoridad para regir por un corto periodo de tiempo junto con el anticristo. Y estos reyes hacen guerra contra el Cordero en la batalla de Armagedón y son derrotados por el Cordero de Dios. Así que lo que nosotros estamos aprendiendo y viendo quién era y sobre quién vino. Eso significa movido por el mismo Imperio Romano. Por eso está en el centro de la ciudad de Roma, que siempre fue la capital del Imperio Romano, a excepción
con la división occidental y oriental que se cambió ese orden porque Italia ya había caído, entonces fue derivado a estas dos ciudades con el final de Constantinopla. Esa es la idea del principio histórico. El catolicismo mantuvo el imperio escondido bajo la religiosidad durante este tiempo, pero en el tiempo de la tribulación se va a revelar como tal, va a traer el anticristo con la idea de gobernar a todo el mundo, que lo va a lograr, y ahora tenemos una coalición de 10 reyes. Algunos pensaban que estos 10 reyes eran en el principio lo que fue el mercado común europeo, porque en el principio había 10 naciones que estaban dispuestas a conformar el mercado común europeo, pero hoy hay 29, y diciéndonos que una de ellas se bajó, que es Inglaterra. Así que hay 29 naciones, pero de esa coalición, que era de todo lo que el Imperio Romano había llegado a dominar en su tiempo, por las regiones que el Imperio Romano había formado, de ellos va a salir entonces estos 10 reyes que van a asumir el liderazgo y van a conformar con todo lo que va a estar preparándose para la batalla de Armagedón. Esa es un poco la idea, y recuerden, surge el anticristo, surge el falso profeta hace que adoren al anticristo, el hecho de la herida que se recupera, y el falso profeta hace que todo el mundo adore a el anticristo, la marca de la bestia, y todo eso va preparándose para la batalla contra el Cordero, que será por Israel. Él va a venir por Israel, y eso lo vamos a ver en capítulo 19. Bien, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. ¿Nadie tiene pregunta? Bueno, entonces vamos a descansar un ratito, tomamos el recreo, 9 menos 10 aproximadamente, nos volvemos a juntar. Capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Dónde? ¿Cuál? Este.